La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, politólogo, académico, gran escritor de artículos, uno de mis articulistas preferidos. Aunque diferimos en muchísimas cosas, pero es mi articulista preferido. Cándido, es un placer siempre tenerte en el programa. Buenos días, Ramón. Buenos días, Alfredo. Hay muchos temas, pero yo quiero comenzar con uno que no es tan reciente, pero tú hiciste un análisis bastante profundo de él, que fue el último resultado de la encuesta Gallup, que es una encuesta con mucha credibilidad, yo diría que es la encuestadora de mayor credibilidad en el país, que ofreció muchísimos datos en términos de la preocupación de la gente y de los posicionamientos de los potenciales candidatos presidenciales. No a 2 años, la encuesta lo que nos dice es que en los partidos políticos mayoritarios no hay una definición de los potenciales ciudadanos que votarían por ellos. Por ejemplo, Partido de la Liberación Dominicana, el 46% dice que todavía no ha definido su candidato. En el PRM, el 49.5%. En el Reformista, el 83.8%. Y en el PRD, el 66.7% todavía. Miguel Vargas sale con 10%. Eso quiere decir que todavía hay una especie de incertidumbre en quiénes van a ser definitivamente los más hegemónicos dentro de los partidos. Claro, cuando se definan al interior de cada uno de los partidos, eso implica que la gente se va obviamente por el candidato que gane. Ustedes vieron que doña Margarita Engalo está muy fuerte, medida, sin el presidente, y también sí hay una definición en términos de la problemática de la reelección. En el año 2014, cuando el 9 de febrero del 2015, el 70% de los dominicanos y dominicanas estaba de acuerdo con la reforma constitucional para que el presidente actual se reeligiera. Hoy el 66.9% dice que no quiere reforma constitucional para que el presidente actual se reelija. Pero además, una mirada de percepción, de observación, usted se da cuenta, 2014-2015, cuando el actual presidente de la República hablaba de reelección, los actores estratégicos, o lo que ustedes le llaman el poder fáctico, nadie se pronunció alrededor de la reelección. Cuando usted no se pronuncia, eso quiere decir que usted está a favor, porque nadie es imparcial. Y cuando uno es imparcial, favorece al que tenga el poder. Y entonces, usted no vio a Finus, usted no vio ningún sector del empresariado oponiéndose. Sin embargo, usted lo está viendo ahora. Sí. Cuando intentaron el asunto en el tribunal de inconstitucionalidad, sí, el 20º, el artículo 20º ahí se despertaron las de una vez. Finjo emitió un comunicado. Pero aún con la situación, el presidente sale muy bien parado. O sea, no ve casos, por ejemplo, de países de la región donde el tema, por ejemplo, de Brecht ha causado estragos. Aquí, con todas las acusaciones, el presidente ronda un 50%, sin estar tirado a la calle, como se le dice. Tiene una aprobación de un 47.5%, sí, que es excelente para una persona que tiene la mitad de un segundo periodo. Ahora, cuando tú miras en retrospectiva, hubo un momento que él tuvo 91.2%. Pero fueron reales esos números, ¿no? No era un inflado de la realidad. No. Fíjate que Galo planteaba el 62% y justamente sacó el 62%. Es la encuestadora más creíble para mí. No ha fallado. No. Entonces, lo que te dice cómo el panorama y la coyuntura electoral van cambiando en el escenario de los potenciales candidatos. Y Galo lo retrata de manera muy efectiva. Cómo va cambiando las necesidades, los deseos, qué dice la sociedad en términos políticos, qué dice en términos de corrupción, de impunidad, de reelección. Y con respecto a Odebrecht también lo plantea Galo de una manera significativa. Ustedes no estuvieron de acuerdo con las 7 palabras, pero la mayoría está en contra de las 7 palabras. Porque el 70% dice que los militares no están haciendo su trabajo. Que el 60 y pico que hay que parar la inmigración. Pero todo eso que dice Galo, yo estoy de acuerdo. ¿Qué dice Galo? Que el 70% de las personas entrevistadas, su percepción es que los militares, no está jugando su papel allá. Que el 81% de los dominicanos y dominicanas
no estamos de acuerdo que ya sigan entrando más extranjeros. Y el 53.6% rechaza a los indocumentados. Estamos de acuerdo. Ahora, tenemos que cambiar el relato. ¿Cuál es el relato? El relato es buscar la raíz. ¿Quiénes son los que dejan entrar a los haitianos? A los extranjeros en este caso. El Estado Dominicano. Es el gobierno dominicano. Por ejemplo, yo no dejo entrar a nadie. Ustedes no dejan entrar a nadie. Ahora bien, en primer lugar, el gobierno no está jugando su papel. Tenemos una ley de migración. Esa ley fue aprobada en el 2004. Y 7 años después, el reglamento estaba en el escritorio del presidente de entonces, de Leonel Fernández. Es 7 años después que se aprueba el reglamento. Se hizo un estudio de extranjeros en República Dominicana, socializado en el Palacio Nacional en el 2012. Y el 62% de los haitianos que había en el país para entonces habían entrado en los últimos 8 años. Después del terremoto. Después del terremoto, 62%. Un guardia en la frontera representa el Estado Dominicano y todo el mundo sabe lo que hay ahí, el negocio, hasta por 200 pesos dejan entrar. Pero obviemos que el gobierno tiene toda la responsabilidad, que es el primero el responsable de eso. Y la ley, ¿qué dice la ley? La ley te establece el 80-20. El 80-20 quiere decir que no puede haber más de 20% de extranjeros en una empresa. Y aquí hay sitios donde el 99.9% son extranjeros. Sí. Usted tiene visa norteamericana, pero si es un visado de turismo, usted no puede trabajar. ¿Y qué pasa cuando usted trabaja? Que el empresario lo piensa tanto porque eso es el problema de la impunidad. Van a sancionar de tal manera a ese empresario que él prefiere no contratarte para él ganar un poco, porque la sanción es el doble de lo que él puede ganar teniéndolo a él como ilegal en el trabajo. Aquí no hay sanción. Y es el 80-20. Modifíquenla si ustedes quieren, pero vamos, mientras tanto, como dice la ley, vamos a cumplirla. Entonces, usted oye gente, empresarios hablando, pero tienen gente en su casa que son ilegales e indocumentados. Entonces, tenemos que... En Estados Unidos, cuando se descubre que un funcionario propuesto ha tenido un ilegal, inmediatamente pierde la posibilidad de ser Pero designado. Eso ha pasado muchísimas veces. Hubo una de la Suprema Corte de Justicia que tenía un ilegal, tuvo que renunciar. Por tener un ilegal. Aquí no. Aquí lo estamos viendo por todas partes. Y el Estado no está jugando su papel. Entonces, yo sí puedo decirle, sociológicamente el dominicano no es xenófobo. El dominicano es aporofóbico. ¿Qué quiere decir? Usted vio que en Gallup salió que el 56% discrimina al haitiano. El 56.7% discrimina a los pobres. ¿Pero qué ocurre? Que esta es una sociedad de pobres y vulnerables. El 70% de la sociedad dominicana, sus habitantes es pobre o vulnerable. Aquí hay un 1.8% en pobreza ultra extrema, un 7% en pobreza extrema y un 25%, 26% en pobreza moderada. Después un 45% de vulnerables. Entonces, los pobres que pasan a vulnerables, la sociedad dominicana, de cada 100 pobres que pasan a vulnerables, 70 vuelven a ser pobres. En cambio, en la región, apenas 7. Entonces, somos una sociedad de pobres y vulnerables, pero discriminamos al pobre, el mismo pobre. Y fíjese que discriminamos también a la mujer en un 65%. Aquí hay muchísimos hombres que sin ser gays son misóginos. O sea, desprecian y odian a las mujeres. Usted ve a esos hombres así que se casan 6, 7, 8 veces. Búsquenlo, que son misóginos. No es que confían mucho en el matrimonio, no es que creen mucho en el matrimonio. ¿Creen en el matrimonio? Tanto que se casan. No, pero que Esa es parte la del origen la ven como... esa es parte del origen de la violencia, del incremento de la... Ahí hay un componente muy fuerte. Sobre todo cuando son de sectores vulnerables y pobres. Cuando es sectores, como uno conoce, de clase alta, lo que hacen es que se divorcian y mucha violencia
verbal y psicológica, pero no llegan a la violencia física. Volviendo a la Galo, ya para irnos ya a la pausa comercial, ¿tú te atreverías a hacer un pronóstico con miras al 2020? Con esos resultados así tiernos. No todavía, porque acuérdese que ayer, no sé si usted leyó un artículo maravilloso de Leonel Fernández, Sí. que se llamaba La primaria sin interna y la posverdad. Todavía en el Partido de la Liberación Dominicana no sabemos de los actores principales si finalmente van o si finalmente Danilo Medina impondrá un delfín de los de él. ¿Tú descartas la reelección? ¿La sociedad no va a tolerar una reelección? No, ya no la tolera, independientemente de que el presidente lo haya hecho maravilloso y todo. Pero nosotros somos en el mundo el líder en reforma constitucional. 39 y 39, 32 ha sido para problemática de la reelección. Y no es bueno reformar una constitución para un actor político que lo hizo bien. Nadie esperaba si el presidente Danilo Medina lo iba a hacer muy bien o no. Entonces las posibilidades son de que hay que darles oportunidades a otros actores políticos. Miren en Costa Rica, ¿quién acaba de ganar? Carlos Alvarado, 38 años. O sea, ese es el mundo que Y por estamos poco viendo. se mete el predicador evangélico, porque el predicador evangélico ganó en primera vuelta. Sí, sí. Pero Costa Rica es mucho más avanzado que nosotros. Nosotros somos una sociedad muy conservadora. Si ustedes ven a Galo, el 65.7% rechaza a los homosexuales, transexuales y todo eso. O sea, y allá la gente dijo que no. Y fíjese que al final Carlos Alvarado le ganó a su primo, por decirlo así, Fabricio Alvarado, con un 60%. Él es pro LGBT. Carlos. Carlos, sí. Mientras que el otro tenía un discurso más duro. No es que pro, es que fíjese que lo que pasa. Un gay es un hombre al que sexualmente le gusta otro hombre, pero él no deja de ser hombre, ni deja de tener todas sus posibilidades, capacidades, su talento. Entonces uno lo discrimina porque él prefiere. No, yo pienso que no debe ser discriminado. Ahora tampoco se debe elevar una virtud. El ser gay, el ser lesbiana, llevarlo a un punto que eso es una de virtud. exhibición. De exhibición. Exacto. Como pero pasaba en los tiempos de nuestro embajador norteamericano, con aquellos desfiles y cosas. Mire, sin embargo, si usted me pregunta de los embajadores norteamericanos, ¿qué mejor papel desarrollaron en ese tiempo? Él fue uno. Tan intervencionista en el proceso electoral. No hubo tal intervención así. Y con el tema de la 162, hasta le quitaron la visa al presidente de la Junta. Pero es que eso afecta a los derechos fundamentales del ser humano. Lo que él hizo, acuérdense que desde el 2007, señores, hay gente que se graduaron en las universidades y luego le quitaron la cédula. Porque, mire, por ejemplo. Pero con la 169 podían resolverlo. Sí, de hecho se estaba resolviendo. Vamos a hacer una pausa porque ese es un tema interesante y caliente, el de la 169-13, porque hay un debate sobre eso. Volvemos en unos minutos. No se pierdan esta entrevista con el licenciado Cándido Mercedes. Continuamos esta interesante conversación con el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo y politólogo. Cándido, retomando el tema de la 169-13, hay ciertos grupos que dicen que hay presión con el Tribunal Constitucional, parece que el Tribunal es muy bueno por unas cosas, pero entonces lo critican por otras. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Se oye de que van a emitir una sentencia retirando la 169, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Fijos. Se genera una crisis de gobernabilidad en República Dominicana, porque es devolver todo eso. Y acuérdense que no estamos aislados en el mundo. En el bloque de constitucionalidad, la República Dominicana ha suscrito muchos convenios en el que tienen que ver con los derechos fundamentales. Y en realidad, en República Dominicana, mediante la 169-14, se trató de reponer lo más posible aquello que algunos llamamos genocidio civil. ¿Por qué? Porque es cierto, acuérdense que la Constitución del 66 para atrás, aquí existía el jus solis y el jus sanguinis.
con la de Constitución del 2010, el que nace aquí y es transitorio ya no puede. Pero aquellos que habían nacido desde el 1969 hasta llevarlo hasta el 2014, en realidad es muy, muy feo. Y entonces aquí hay dominicanos. Pero la Constitución decía, los hijos de extranjeros en tránsito no son dominicanos. Sí, pero existía el jus soli y el jus sanguinis. El jus soli es el derecho a tierra. O sea, nacieron aquí. ¿Ves? Y ya tenían 40, 50 años. Hay gente ahí que nunca ha ido a Haití, ni habla. Pero de acuerdo a la creo. Constitución haitiana, ellos son haitianos. No, Por el jus sanguinis. sí, pero le voy a seguir su discurso, su lógica. Pero Alex Rodríguez es dominicano. No, el americano, realmente. Pero es dominicano. Manny Machado es dominicano porque sus padres son dominicanos, pero él es americano. Pedro Álvarez nació en Estados Unidos, pero es dominicano. Ese señor que están hablando de Francis Domínguez Trujillo, él es dominicano, pero nació en Estados Unidos. Claro, él no puede ser candidato, porque usted tiene que renunciar con 10 años antes a la ciudadanía norteamericana. Pero son dominicanos porque la Constitución nuestra permite eso. Supóngase que Haití lo permite, que todo haitiano, aunque nazca fuera de su país, es haitiano, pero ellos nacieron en República Dominicana. Entonces son dominicanos de origen haitiano. Como nosotros tenemos muchísimo, por ejemplo, yo tengo sobrinos que son dominicanos, pero nacieron en Estados Unidos. ¿Usted ve? Dominicanos. Pero en Estados Unidos está el jus soli está establecido. Establecido, usted ve. Es más, por eso iban mujeres a parir a Estados Unidos para que su muchacho fuera americano. Con 8 meses. Pero hay 168 países en el mundo donde no es así. No, exacto. Pero que a partir del 2010, supóngase, lo que nosotros tenemos que echarle la culpa a la falta de visión de la élite política en aquel tiempo. Falta de visión. Si se hubiese hecho como se hizo en el 2010, eso que nosotros estamos pasando, no lo hubiésemos pasado. Eso hay que darle un voto de reconocimiento a Leonel Fernández con esa Constitución del 2010, porque ahí está claramente establecido, pero en la del 66 no. Entonces, la élite política desconoció esa realidad que se estaba dando ahí. Como todavía tenemos esa realidad, aquí no existe la frontera, existe en el imaginario. No hay frontera más porosa en el mundo que la de nosotros. ¿Y quiénes son los culpables? Somos nosotros, porque usted tiene derecho a decidir a quiénes deja entrar, en qué condiciones, porque eso es lo que se llama soberanía, pero nosotros no la estamos aplicando. Por ejemplo, Danilo Medina tiene 6 años, ya, ahora en agosto va a cumplir 6 años como presidente de la República. Y de buena primera hora que nos damos cuenta de todo lo que está pasando en la frontera, porque nada más no es indocumentado. No, droga, arma. Se roban los vehículos de aquí y se los llevan para allá. Es de todo. Entonces, carbón, depredando nuestro bosque y cruza el carbón. No, usted es el que tiene que poner orden en su sociedad, como usted pone orden en su casa. Y usted, que vi que tiene gemelos, pone orden en esos gemelos de día. Como el tema, Candido, por ejemplo, que tienen las parturientas que vienen acá. O sea, al momento de tú decir, ok, está bien, son dominicanos porque ya le toca, pero ¿cómo tú desincentivas entonces la práctica común, que es un negociazo, que mueve muchísimo dinero? Pero el Estado tiene, mira, aquí es más, aquí más que en Estados Unidos. Nosotros tenemos el DNI. Nosotros tenemos un DNI en la policía. Tenemos un DNI en lo que hoy se llama la Armada, que son la Marina. Tenemos, por decirle DNI, tenemos un DNI. Esos son los GG. Exacto. G2, en la fuerza. O sea, el Estado tiene todos los mecanismos para saber quiénes se están beneficiando. Es como los niños, que ahora no lo estoy viendo. Esos niños haitianos que piden en la esquina, esos son dominicanos que lo utilizan y lo llevan a las áreas y lo van a buscar en la tardecita y en la noche. Aquí hay tráfico de personas. Entonces, tenemos que evitar eso. ¿Quién? El Estado. Claro, siendo riguroso con la aplicación de la ley. Siendo riguroso. Por ejemplo, en Cabrera, me dice una amiga, Cándido, mi hermano tiene una finca y los únicos dominicanos son la esposa y él. Todos son haitianos. Pero hace 3 años, 4, tú no veías un extranjero en Cabrera ni en Nagua. Ahora tú lo ves por cualquier sitio vendiendo ¿qué?
de todo, pero nadie lo agarra y lo deporta. Cándido, como sociólogo, si se sigue ese laissez-faire, a la vuelta de 20 años, quizá más de la mitad de la población dominicana será haitiana, de origen haitiano. Pero ya en este caso no pueden reivindicar ni reclamar el derecho que le asistía Sí, a la pero Constitución de 2000. será un cambio. Ah, no, eso sí, será un gueto, una población que representaría el 30-40% de la población. En gueto, porque En gueto. Sí, porque va a ser un problema social grave. Entonces eso es, tenemos que jugar el papel. ¿A quién es que le toca? Al Estado. Ya hay un gueto en Bávaro. Usted lo ha visto, ¿verdad? Sí, yo estaba en Bávaro y hay mucho, mucho. Y por donde quiera que usted lo ve. Entonces, la sociedad dominicana, como le decía, no es xenofóbica, pero está exigiendo que se aplique la ley. Todo el mundo, los sectores más conservadores como los sectores más liberales, todo el mundo quiere que el gobierno aplique la ley. Hasta los que están en contra de la 168.13 quiere que se aplique la ley. Que se aplique la ley. Todo el mundo, y los que somos liberales, que se aplique, que los que estén aquí son realmente los que se necesiten. Pero más que se deporten se los tacha indocumentados. entonces racista y xenófobo el que quiere que se aplique la ley. O sea, pareciera ser que el que quiere que se cumpla es el malo de la película. No, porque usted no puede. Acuérdese que hay una máxima que yo aplico. Dice, lo correcto es correcto aunque nadie lo esté haciendo. Y lo incorrecto es incorrecto aunque todo el mundo lo esté haciendo. Eso está mal. El gobierno tiene que jugar su papel, tiene que aplicar la ley del Código de Trabajo que establece el 80-20 y usted verá que los mismos empresarios van a estar gritando. Acuérdese, cuando estaban haciendo Metro, cuando estaban haciendo la Cancillería, Diandino Peña gritó, si deportan a los haitianos no vamos a tener mano de obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A nosotros nos conviene, desde el punto de vista del capital humano, que se mejore, se cumpla la ley primero, porque eso va a traer consigo que el empresariado dominicano va a tener que mejorar las condiciones de existencia del trabajador dominicano que hoy no quiere asumir el trabajo que hacen los extranjeros. Yo estoy seguro que si eso se mejora, muchísimos dominicanos entrarían al tren de trabajo. ¿Qué están haciendo hoy en día? Usted va a un sitio, se encuentra con 50 motoconchitas esperando un pasajero. Porque no quieren trabajar, porque lo explotan el día entero. Fíjese que el 58.8% de los que están trabajando están en la economía informal. Pero ¿qué ocurre? Que el promedio por hora del salario formal está en 110,10. En cambio, el informal está en 85,47. Entonces, cuando se mejoren las condiciones, muchos de esos que usted lo ve que aparecen como empleados, irían a la economía formal y ganarían más. Cándido, el que parquea, yo vivo cerca de un mall de estos famosos, y el que parquea ahí, el parqueador, gana más que un gerente de un banco mensual. Y no tiene que pagarle un peso al Estado. Y tú lo ves el tipo ensacadito, bien planchado. Eso no lo resiste la economía. No hay forma. Cándido, en un minuto, Sí. porque, tenemos un tema fiscal que vamos a tener que hacer un programa especial para eso. El tema de la Cámara de Cuentas. Fíjese. ¿Cuál es tu opinión? ¿Se violó o no se violó la ley? Ellos violaron el artículo 105. No, la ley 105-13 en su artículo 12, que dice que lo máximo que debe ganar el presidente de la Cámara de Cuentas son 350,000 pesos. Así lo dice la ley. El presidente de la República, 450,000. El presidente del Senado, 400,000. La vicepresidenta, está establecido. Pero ¿qué pasa? Que viola el artículo 32 de esa misma ley 105. Y viola la Constitución en su artículo 140. Porque él alude que la resolución del 2013 lo han parado y que por tanto ellos no fueron que se aumentaron, sino que ya había una resolución. La resolución acaba de decir Alfredo Cruz Polanco, que fue miembro de la Cámara de Cuentas anterioriza, que esa resolución no le va a ellos, es para los empleados, no para los miembros. Fíjense que ellos nunca se aumentaron, aún teniendo la resolución ahí. ¿Ve? Entonces, tampoco a ellos le asiste bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son incentivos salariales, que usted se lo da a los empleados, a los ejecutivos, por el desempeño
o por la rentabilidad que tuvo esa organización. Por ejemplo, si usted trabaja en el Banco de Reservas, el Banco de Reservas produce riqueza. Ah, qué bien. 4 sueldos por encima de los 3. Ah, pero fue que lo produjo. Pero la Cámara de Cuentas no produce dinero. Y lo que debería producir esos informes tampoco lo hacen. ¿Me entiende? Entonces, 55 millones en diciembre de bonos, de incentivos. Eso es ilegal desde el punto de vista de la gerencia de recursos humanos, porque ellos no producen. Por ejemplo, el Banco Central produce. Cobran una parte a sistema financiero y produce dinero. Pues está bien, bonos. El Banco Agrícola produce. Pero la Cámara de Cuentas... Entonces, ¿qué cabría? ¿Cuál es la solución? Es que fíjese, desde el punto de vista de la ética pública, ya ellos no deben estar ahí. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas es el máximo órgano del Estado para auditar al Estado, para que todo el Estado haga las cosas como Dios manda. Y si ellos son los llamados a fiscalizar, a controlar todo lo que hace el Estado dominicano externo, y ellos están haciendo eso. Fíjense que gastaron 73,000 pesos en cigarrillos. Eso le dice a usted la calidad de esos actores. En un día gastaron 112,000 pesos en un almuerzo. Como si esto fuera un país de millonarios. O sea que posiblemente Cándido se revite lo que pasó en el año 2008. No, porque esto ha sido peor. Político. Esto ha sido peor. Yo tengo una amiga ahí que yo la llamé cuando ella la nombraron, la felicité. La conozco desde hace 40 años en la UAS. Y yo sé que es muy seria, muy trabajadora. Yo espero que no se ha dicho si hubo voto disidente en esa oportunidad. Yo espero que ella haya emitido ese voto disidente. De lo contrario, si ella estuvo de acuerdo, también que se vaya, porque eso está muy mal hecho. Cándido Mercedes, muchísimas gracias. Como siempre, brillante tu participación. Nos faltó tiempo para otros temas, pero pronto estaremos contigo. Gracias. Gracias a usted. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento, en la recta final, vamos a hablar con el Patronato Nacional de Ciegos, que tiene como cada año una actividad sumamente importante de recaudación de fondos.